La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que envolvió al mundo desde 1939 hasta 1945. Fue una guerra como ninguna otra, marcada por niveles de violencia, destrucción y pérdida de vidas humanas sin precedentes. Desde las playas de Normandía hasta los desiertos del norte de África, desde las estepas rusas hasta las islas del Pacífico, la guerra tocó cada rincón del globo. Millones de soldados y civiles quedaron atrapados en su estela, cambiando para siempre el curso de la historia humana. La guerra tuvo un profundo impacto en el mundo, dejando un legado de muerte, destrucción y desplazamiento. También condujo a importantes cambios políticos, económicos y sociales, incluyendo el surgimiento de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias, la formación de las Naciones Unidas y el comienzo de la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial fue un momento decisivo en la historia de la humanidad, dando forma al mundo en el que vivimos hoy. Sus causas, eventos y consecuencias continúan siendo estudiados y debatidos, sirviendo como un recordatorio de los costos devastadores de los conflictos y la importancia de la diplomacia, la cooperación y la paz. Las semillas de la Segunda Guerra Mundial se sembraron tras la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, puso fin oficialmente a la guerra, pero impuso duras sanciones a Alemania. Alemania se vio obligada a aceptar la culpa por la guerra, ceder territorio, desarmar a su ejército y pagar fuertes reparaciones. Estas medidas punitivas paralizaron la economía alemana y generaron resentimiento entre la población alemana. Las dificultades económicas y la inestabilidad política del período de entreguerras proporcionaron un terreno fértil para que las ideologías extremistas echaran raíces. En Alemania, el partido nazi, liderado por Adolf Hitler, ascendió al poder explotando el sentimiento nacionalista y prometiendo restaurar la antigua gloria de Alemania. La ideología de Hitler se basaba en el militarismo, el expansionismo y la superioridad racial, dirigida particularmente contra los judíos y otros grupos minoritarios. La política de apaciguamiento adoptada por Gran Bretaña y Francia en la década de 1930 fortaleció aún más a Hitler. En un esfuerzo por evitar otra guerra, hicieron concesiones a Alemania, como permitir que Hitler anexara Austria y la región de los Sudetes de Checoslovaquia. Sin embargo, estas concesiones solo sirvieron para fortalecer la determinación de Hitler y allanar el camino para una mayor agresión. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, marcando el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La invasión fue rápida y brutal, caracterizada por el uso de tácticas Blitzkrieg, que combinaban rápidos avances blindados con apoyo aéreo cercano. Polonia, tomada por sorpresa y superada militarmente, fue rápidamente invadida por las fuerzas alemanas. Gran Bretaña y Francia, cumpliendo con sus obligaciones del tratado con Polonia, declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. Sin embargo, tardaron en proporcionar una asistencia significativa a Polonia, y el país cayó ante las fuerzas alemanas en cuestión de semanas. La invasión de Polonia destrozó la frágil paz que había existido en Europa y sumió al mundo en otro conflicto devastador. La invasión de Polonia marcó el comienzo de una nueva era de guerra, caracterizada por la guerra total, en la que sociedades enteras se movilizaron para el esfuerzo bélico. También señaló el fracaso de la diplomacia y el triunfo de la agresión, preparando el escenario para los horrores que se desarrollarían en los años venideros. Tras la conquista de Polonia, Alemania lanzó una serie de campañas rápidas y decisivas en Europa. Dinamarca y Noruega cayeron en abril de 1940, seguidas de los Países Bajos, Bélgica y Francia en mayo y junio. Las tácticas alemanas de Blitzkrieg, basadas en la velocidad, la sorpresa y la fuerza abrumadora, resultaron muy eficaces contra las doctrinas militares anticuadas de sus oponentes. La batalla de Gran Bretaña, librada en los cielos sobre Inglaterra en el verano de 1940, resultó ser un punto de inflexión en la guerra. A pesar de enfrentarse a implacables ataques de la Luftwaffe alemana, la Real Fuerza Aérea Británica, ayudada por su innovadora tecnología de radar y la valentía de sus pilotos, defendió con éxito la nación isleña. En junio de 1941,
Hitler rompió el pacto de no agresión con Stalin y lanzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. La invasión, la mayor operación militar de la historia, tomó a los soviéticos por sorpresa e inicialmente logró avances significativos. Sin embargo, el avance alemán finalmente se detuvo por el duro invierno ruso, la feroz resistencia soviética y los desafíos logísticos. Sección 5. Estados Unidos entra en la pelea. Estados Unidos, inicialmente neutral en la guerra, proporcionó ayuda material a los aliados a través de la ley de préstamo y arriendo. Sin embargo, el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 impulsó a Estados Unidos a la guerra del lado de los aliados. El ataque, un ataque aéreo sorpresa a la base naval estadounidense en Hawái, indignó al público estadounidense y galvanizó el apoyo a la guerra. La entrada de Estados Unidos en la guerra resultó ser un factor decisivo. La vasta capacidad industrial, la mano de obra y los recursos de Estados Unidos inclinaron la balanza del poder a favor de los aliados. Estados Unidos jugó un papel crucial tanto en el teatro europeo como en el del Pacífico, contribuyendo con tropas, equipo y liderazgo estratégico al esfuerzo bélico aliado. La participación estadounidense en la guerra no solo ayudó a asegurar la victoria aliada, sino que también tuvo consecuencias de gran alcance para el orden mundial de la posguerra. Estados Unidos emergió de la guerra como una superpotencia mundial, desempeñando un papel de liderazgo en la configuración del panorama político, económico y de seguridad de la era de la posguerra. Sección 6. La sombra del Holocausto. Mientras la guerra se libraba en múltiples frentes, la Alemania nazi y sus colaboradores perpetraban un horrible genocidio. El Holocausto, la persecución y el asesinato sistemático, burocrático y patrocinado por el Estado de 6 millones de judíos por el régimen nazi y sus colaboradores, se erige como uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad, impulsados por una ideología racista que consideraba a los judíos una amenaza existencial. Los nazis implementaron una política de exterminio sistemático, estableciendo campos de concentración, campos de exterminio, y utilizando escuadrones móviles de la muerte para llevar a cabo asesinatos en masa. Los judíos fueron despojados de sus derechos, posesiones y dignidad, sometidos a una crueldad y un sufrimiento inimaginables. El Holocausto es un crudo recordatorio de los peligros del odio desenfrenado, los prejuicios y la fragilidad de los derechos humanos. Sirve como un escalofriante testimonio de los horrores que pueden ocurrir cuando la ideología triunfa sobre la compasión y la humanidad. Sección 7. La marea cambia. La marea de la guerra cambió a favor de los aliados en 1942 y 1943. En el norte de África, el 8º Ejército Británico derrotó al Afrika Korps alemán en el Alamein. En el Pacífico, la Armada de los Estados Unidos ganó en Midway, deteniendo la expansión japonesa. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas lanzaron la Operación Overlord en Normandía. Los desembarcos del día D marcaron el comienzo de la liberación de Europa Occidental. Tras feroces combates, las fuerzas aliadas avanzaron hacia Francia. En el frente oriental, la Unión Soviética lanzó grandes ofensivas, liberando Europa del Este. La batalla de Stalingrado fue un punto de inflexión, resultando en una victoria soviética decisiva. Sección 8. Un mundo reconstruido. Para 1945, Alemania y Japón estaban al borde de la derrota. Las fuerzas aliadas se acercaban a Berlín desde el este y el oeste, mientras que las fuerzas estadounidenses capturaban las islas japonesas de Iwo Jima y Okinawa en sangrientas batallas. Ante la inminente derrota, Hitler se suicidó en su búnker en Berlín el 30 de abril de 1945. Alemania se rindió incondicionalmente a los aliados el 7 de mayo de 1945, marcando el final de la guerra en Europa. La guerra en el Pacífico continuó hasta agosto de 1945. Tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos, Japón anunció su rendición el 15 de agosto de 1945. La ceremonia formal de rendición tuvo lugar el 2 de septiembre de 1945, a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio, poniendo fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial.
La guerra tuvo un profundo impacto en el mundo, tanto en términos de costo humano como de consecuencias geopolíticas. Decenas de millones de personas murieron, incluyendo soldados y civiles. Ciudades e infraestructuras en toda Europa y Asia quedaron en ruinas. La guerra también condujo al surgimiento de Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias, la formación de las Naciones Unidas y el comienzo de la Guerra Fría. Sección 9. El legado duradero. La Segunda Guerra Mundial se erige como un crudo recordatorio de la capacidad humana tanto para el bien como para el mal. Mostró los horrores de la guerra, los peligros del nacionalismo y el extremismo desenfrenados, y la importancia de la cooperación internacional. La guerra también destacó la resistencia del espíritu humano, a medida que individuos y naciones se unieron para luchar por la libertad, la democracia y un mundo mejor. El legado de la Segunda Guerra Mundial continúa moldeando el mundo actual. Sirve como una advertencia sobre la importancia de la diplomacia, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos. La guerra también dejó un legado de instituciones internacionales, como las Naciones Unidas, dedicadas a promover la paz, la seguridad y los derechos humanos. La Segunda Guerra Mundial fue un momento decisivo en la historia de la humanidad, que dio forma al mundo en el que vivimos hoy. Sus lecciones continúan resonando, recordándonos la importancia de la tolerancia, la comprensión y el trabajo conjunto para crear un mundo más pacífico y justo para todos.